Me tropecé con esta eh, locura y recordé que ya había hecho un trabajo sobre el neorrealismo hablando del ladrón de bicicletas y me sentí cojo de alguna manera porque me faltó Sabatini y descubrí que entre todas mis papeles de esta biblioteca encontré un material maravilloso nuevamente del Festival de San Sebastián del año de 1998. Se llama Hambre, Humor y Fantasía, la comedia italiana del año 45 a 1960. O sea, todo lo que es el periodo neorrealista y los cambios de lo que se llama el neorrealismo rosa, que aparece Fellini, Antonioni, De Sica y una cantidad de personajes, hasta el año 60, cuando hay un cambio sustancial político porque el surgimiento del Partido Comunista Italiano, encabezado por Pasolini, que terminan en Cinecittà haciendo grandes películas, y ahí hay que referenciar a Liliana Cavani, a Pierpaolo Pasolini, quien asiste, y años más tarde a un gran director colombiano, Roberto Triana Arenas, que hace una versión de la Juana Sete, la séptima versión de la Juana de Arco, maravillosa, que la traje la pedí a la embajada italiana cuando yo fui director de la Cinemateca, y hace poco en un festival de cine de Bogotá se trajo ya una copia subtitulada. Obviamente nunca llegó la copia en color y fue una asistencia de Roberto Triana con ayuda de director de Pasolini, y actuó una gran actriz que hace el papel de Juana de Arco, que se llama Paola Pitágora, la actriz del más grande director del Partido Comunista de ese periodo. Hablaba de Cavani y de Marco Bellocchio, que llama Puño in Tasca, y también hizo La China está cerca. Pero bueno, volvamos nuevamente al neorrealismo. Encontré una definición maravillosa escrito por Berlanga, el gran padre del cine español de ese periodo antes de la Escuela de Barcelona. Berlanga, que peleó contra el fascismo de Franco, etcétera, etcétera, y dice, mira esta frase, dice: viva Italia. Con esto abre este folleto, dice: éramos jóvenes descontentos y nos enamoramos del talento italiano. Salíamos del hambre y nos contagiábamos de la suya. Cuando recuerdo aquella época tengo sentimientos contradictorios. Por un lado me sigue admirando la grandeza sencilla con mínimos medios de aquellas películas. Está haciendo referencia al neorrealismo, ese realismo que no tuvieron Berlanga ni Bardem, que fueron los grandes padres antes de que entrara a la escuela de Barcelona. Apareciera el señor Saura, llegaría un italiano muy interesante, que quería el cochecito, que era Marco Ferreri, que es una maravilla, el verdugo. Bueno, es otro periodo, pero hay una relación de la historia del neorrealismo con todas las corrientes y en fin, para mí es muy divertido y muy interesante hablar y relacionar las cosas. Y hay que algo muy interesante. Dice también de alguna forma, este personaje, hablaba de todos estos personajes, y digo, en el realismo aparece Totò, el gran personaje de Pajaritos y Pajarracos, Uccellini, de Pierpaolo Pasolini, que era ese gran cómico, todos los episodios de Oro de Nápoles, etcétera. Y he citado antes la cuestión del centro experimental, que decía que era el centro experimental y Cinecittà. Ellos, los españoles, lo traducen como el Hollywood fascista. Es muy interesante esa relación, porque hablan de Blasetti y del Hollywood fascista. Era un término que ni siquiera había imaginado, y lo acabo de encontrar para ustedes, que era la respuesta del neorrealismo. Entonces nos ponemos a mirar películas donde de alguna manera trabajó Sabatini, y encontramos La Mona Sabella, encontramos La Ladrona, su padre y el taxista, en italiano llamada El Peccato de una caga, Il Vitellone de Federico Fellini, Pan, Amor y Fantasía, con guión de Luigi Comecchini. O sea, todo ese gran cine italiano, El Jeque Blanco nuevamente de de Fellini, que es muy interesante. Pero el punto está el papel que juega ese señor llamado Cesare Sabatini, quien de alguna manera estuvo durante el periodo fascista, conoce allí a De Sica y después se convierte en un anatema
para todo el cine italiano en el sentido neorrealista. Cesare Sabatini se le determina como el creador de la pasión neorrealista. Nació en Lusara, un pueblo que corresponde a la región de Emilia, que fue una región políticamente muy fuerte. Por eso fue que Sabatini se consideró el gran director, el gran guionista comunista, y se dice que las camisas negras, que eran el ejército privado del señor Mussolini, los fachos, las camisas negras, se toma de la región de Emilia porque los campesinos trabajaban con las camisas negras para el calor. Y eso me hace recordar de los famosos tuareg árabes en el desierto, que son todos de cosas negras para evitar el calor y se llaman los famosos hombres azules. Pero hablando de Sabatini, creo que es muy interesante porque fue determinante y aparte que fue un gran guionista. Aquí tengo dos libros bien interesantes. Esto se llama El corazón diamantino porque Sabatini de alguna manera fue determinante en el nacimiento del nuevo cine latinoamericano cuando va a Cuba. Y aquí tengo este texto, Ese diamante corazón de verdad, Alfredo Guevara, el director del ICAIC, y Cesare Sabatini. Y en el libro hay algo interesante que se llama La dimensión moral del neorrealismo. Y eso sirve de pronto para entroncar con un programa anterior que hablaba del ladrón de bicicletas. Y esta frase es muy importante, dice: no hay duda en que la primera y más superficial reacción hacia la realidad de todos los días es el aburrimiento. ¿Cómo se explica eso cinematográficamente? No hay duda en que la primera y más superficial reacción hacia la realidad de todos los días es el aburrimiento. Mientras no se logra superar y vencer nuestra pereza intelectual y moral, la realidad se nos presenta desprovista de intereses. ¿Será que le cabe a todo el cine, hasta el cine colombiano? ¿Por qué no? ¿Será la pereza o el interés o el desconocimiento del aburrimiento en relación a la realidad y a la verdad? Bueno, digámoslo ahí. No hay que maravillarse, por lo tanto, de que el cine haya tenido siempre como natural e inevitable la necesidad de una historia. ¿Cómo se puede interpretar una historia neorrealista? Recuperar los personajes, repetir sobre actores naturales, es una gran lección para nosotros del cine colombiano y para nuestros directores, para ser intercalada en la realidad y para hacerla más apasionante, comillas, espectacular. Y dice, me parece por lo tanto que la característica más importante y la más importante novedad del neorrealismo es la de haberse dado cuenta de que la necesidad de una historia, ojo, no era otra cosa que una manera inconsciente de enmascarar nuestra derrota humana y que la imaginación tal como era empleada no hacía otra cosa que superponer esquemas muertos a hechos sociales vivos. Esto parece casi como un decálogo. Espero que no digan que este comunista está diciendo muchas pendejadas, pero... Y remato, haberse dado cuenta sustancialmente de que la realidad era enormemente rica, bastaba saber mirarla. Eso dice el señor Cesare Sabatini hablando sobre el concepto neorrealista. Pero para rematar y seguir hablando de Sabatini, que fue determinante en muchas cosas del cine, en este maravilloso texto de Textos y Manifiestos del Cine, que tiene lo mismo, y hago alusión a este pequeño elemento, es un artículo de Luis Alberto Álvarez, el gran crítico de cine antioqueño y colombiano, que escribe el lunes 23 de octubre de 1989, a raíz de la muerte de Cesare Sabatini, que había nacido en el año 1989, dice en la página 12A del colombiano, Cine Luis Alberto Álvarez, algunas ideas sobre el cine, escribía Luis Alberto Álvarez en el 89. Dice, Cesare Sabatini, como el alemán Karl Mayer, fue el único guionista que haya marcado una época y que se haya constituido en padre y mentor de todo un modo de hacer cine en figura creativa indispensable. O sea, si hablamos de indispensable nos referimos a lo determinante, a la función de lo natural, de crear, de escribir, de pensar y no de justificar.
y leo algunos apartes de lo que él saca de algunas ideas sobre el cine de Sabatini. No hay duda de que la primera y más superficial reacción ante la realidad cotidiana es el aburrimiento, que ya lo leíamos. Pero aquí hay una parte bien interesante que podría ser aplicado a todo el cine, al cine antioqueño, a todas las cosas. Dice, de la desconfianza en la realidad, porque la realidad siempre debe crear desconfianza, pero también debe crear capacidad para crear. Nuestros guionistas buscan la realidad para justificar que están hablando de algo político, de algo social, de una estética y que son solamente autores. De la desconfianza en la realidad inconsciente y profundamente enraizada de la huida engañosa y cuestionable de ella, pasamos a una ilimitada confianza en las cosas, los hechos y los hombres. ¿Será que la enseñanza nos vuelve pequeños hombres? Y dice, pero para hacerlo, para descubrir los valores más ocultos del hombre, se necesita una gran cantidad de verdadero y real interés por aquello que sucede. El problema no es decir que se trabajó con actores naturales, sino de reconsiderar y reconfigurar lo que sucede en relación a lo que se quiere decir y hacer. Esta diferencia esencialmente me fue confirmada por un conocido productor americano, dice Sabatini. Él me decía, concebiríamos la escena de un avión que pasa de la siguiente manera. Este es un dato maravilloso que escribe Luis Alberto Álvarez. Un avión pasa volando. Plano general, primer plano, plano medio, el que ustedes quieran. Una ametralladora dispara. Punto de vista del que dispara, punto de vista del que mata, punto de vista de quien le dispara, etcétera, etcétera. El avión se precipita. Y ustedes, un avión pasa volando. El avión vuelve a pasar. El avión pasa una vez y otra vez más. Tenía razón, pero todavía no hemos ido demasiado lejos. No basta hacer pasar un avión 3 veces. Tenemos que hacerlo pasar 20 veces para encontrar el sentido de por qué le dispara y por qué pasa el avión. Pequeño detalle de configuración. ¿Qué consecuencias narrativas, estructurales y morales ha tenido esta toma de conciencia de la realidad que caracteriza el neorrealismo? Porque el caso del avión, dejo en boca de ustedes, ¿será neorrealista? Dice uno, mientras que el cine antes era usual hacer surgir un hecho de otro, luego otro y después otro, y cada escena se hacía y se pensaba para soltarla enseguida, una consecuencia lógica de la desconfianza en el hecho de que ya habíamos hablado. Hoy sentimos la necesidad, cuando hemos pensado en una escena, de permanecer en ella porque sabemos que en ella están contenidas todas las posibilidades de un eco lejano y que podamos ponerle todas las exigencias que queremos. Hoy podemos decir tranquilamente, y lo dejo para que lo piensen aquellos que quieran hacer cine, denos un hecho y lo rodaremos hasta lograr convertirlo en un espectáculo. Que vive el cine, como decía François Truffaut. El cine es como la vida, pero sin los tiempos muertos. Espero que no mueran haciendo cine. Piénsenlo antes de decir el cine es como la vida, pero sin los tiempos muertos. La gran pregunta es, ¿a qué tiempos muertos se refieren? ¿A los de la dramaturgia? ¿A los del cine? ¿O a los que realmente murieron y tal vez resuciten en nuestra manera de hacer cine? Como le digo a mis alumnos, una cosa es hacer cine y otra cosa, en este sentido, hace cine. Uno con H y otro sin H. Adiós.